Bienvenidos a todos. Este es el capítulo 24 de la serie de videos de electrónica cristalina. Este capítulo del currículo trata sobre control y regulación, que presentaremos en 3 videos separados. El capítulo fue escrito por Gergo Hrangli, Saba Apro, Mate Tradler y Bárbara Ujbari. Fue supervisado por Adam Sabo. Ambrus Selei será nuestro presentador en estos videos. En este capítulo, Salang Yurika nos ayudará a ensamblar las herramientas, operarlas y explicar claramente los detalles. Salang, por favor, cuéntanos un poco sobre ti. Soy Salang Yurika, un estudiante de 4º año de Ingeniería Eléctrica en BME. Trabajo junto a la universidad y mi trabajo también es mi pasatiempo: programar microcontroladores para diferentes tareas. Me interesé cuando tenía 14 años y desde entonces he hecho un reloj Wi-Fi con tubos de electrones, un horario digital, un controlador de tira LED, una calculadora, 2 coches a escala e incluso un dispositivo de diagnóstico para automóviles. También monto un patinete eléctrico, que puedes encontrar aquí. También está relacionado con el tema de hoy, pero hablaremos más sobre eso más adelante. ¿Está bien? Gracias por la introducción. Y puede que me hayas visto en videos anteriores, así que solo diré que he pasado mucho tiempo alrededor de robots y controlándolos. Reglas de los robots. ¿Qué es exactamente un robot? Esencialmente, es un dispositivo mecánico generalmente alimentado por motores eléctricos, pero no de cualquier manera. Pueden recopilar información del entorno utilizando sensores. Veamos esto de nuevo. Así que hay un sentido de Shaggy revisando. Luego, estos datos se transmiten a una computadora, donde se ejecuta el programa del robot, similar a lo que vimos en el capítulo de microcontroladores. El programa toma una decisión y mueve las partes del robot de acuerdo con esa decisión. Es interesante notar que la forma en que los humanos funcionan es muy similar a cómo lo hacen los robots. También tenemos órganos sensoriales, un sistema nervioso central y un cerebro donde procesamos la percepción. Luego, se envía un mensaje desde el cerebro o el sistema nervioso a los músculos, lo que desencadena el movimiento de nuestras extremidades. Movimiento del cuerpo humano. Tengo la sensación este tema está muy relacionado con el control y la regulación. Sí, las disciplinas de control de robots y control de movimiento humano se relacionan. El uno al otro. Y ahora, por ejemplo, He traído un robot neumático como dispositivo de demostración, que puede controlar la posición del brazo del robot. Puedo controlar 2 ángulos en total con esta pequeña bomba neumática y el interruptor. la ayuda de la bomba neumática y el interruptor. ¿Y por qué digo control y no regular se explicará en esta lección, entre otras cosas? Esto se revelará entre muchos si estás presente. Así es, así que control y regulación son palabras muy comunes. Ahora vamos a escuchar sobre ellos en general, y también en relación con la electrónica. Sí, también escuchamos la palabra regulación en el contexto de, por ejemplo, leyes que regulan la forma en que funciona la sociedad. Y también en la silvicultura, también regulan artificialmente las poblaciones de animales. El deseo de influir y controlar lo que sucede a nuestro alrededor es una naturaleza humana fundamental. Esta característica humana se ha manifestado en muchos casos a lo largo de la historia. Cuando un país se expande, por ejemplo, significa que quiere controlar un área más grande. Por lo tanto, el caso es que solo sentimos propiedad sobre un objeto o un proceso si podemos influir en él. En otras palabras, si podemos controlarlo. Otra fuerza impulsora detrás del desarrollo del control es la pereza. Queremos que los procesos funcionen y que se desarrollen como los predeterminamos. La palabra robot se utilizó en 1920 sobre máquinas humanas que trabajaban. Las máquinas en realidad hacían el trabajo de servicio. La palabra robot significa trabajo esclavo. Después de todo, se deriva de esta palabra. Ahora pasemos a enfocarnos realmente en la regulación en un sentido técnico. Veamos los aspectos técnicos. Los pasos para implementar un bucle de control son modelado, diseño y finalmente implementación. Con modelado nos referimos a que somos capaces de crear un modelo que representa con precisión las características de un proceso del mundo real. Por proceso nos referimos a una cantidad física medible. Por ejemplo, consideremos el motor de corriente continua que se puede encontrar en el fan. Es posible que te hayas encontrado con esto en los capítulos anteriores del currículo.
El par, la velocidad angular, la corriente que fluye a través de la bobina y el voltaje de la bobina se consideran todos procesos. Cada uno de estos es medible o derivable. El modelo utilizado para describir el motor puede proporcionar una relación matemática entre el par, la velocidad angular, la corriente y el voltaje. Así que tenemos un modelo para describir la realidad. ¿Y cómo explicaríamos el proceso de diseño? Por diseño, nos referimos a crear un algoritmo, también conocido como un programa, mantenga el proceso que queremos ejecutar en el valor deseamos. Por ejemplo, si queremos mantener la velocidad del motor mencionado anteriormente en 1000 revoluciones por minuto, esperamos que el algoritmo mantenga la rotación por minuto exactamente en 1000. Ya sea que la carga de par en el eje del motor sea pequeña o grande. Por supuesto, hay limitaciones, y también necesitamos conocer bien las características del motor. ¿Necesitamos un buen modelo? Así que al diseñar, averiguo qué debería suceder en una situación particular, y luego escribo un algoritmo. ¿Y qué significa implementación? Esa es una buena pregunta. Por implementación, nos referimos al proceso de producir el algoritmo en forma de código de programa que puede ser ejecutado por el microprocesador. Después de eso, hablemos un poco sobre los bucles de control. Ya podemos tener una visión general de cómo funcionan los robots y el sistema nervioso humano. Pero echemos un vistazo más de cerca. Primero, debemos aclarar los elementos que están involucrados en un bucle de control. Siempre hay un proceso que queremos controlar. Significa que hay un valor específico y queremos mantener el proceso en ese valor. A esto lo llamamos la referencia. Por ejemplo, para un robot, dejemos que el proceso sea a la altura del extremo del brazo del robot, medida desde la mesa. Digamos que la referencia es de 10 centímetros. Ahí es donde quiero mantener el brazo del robot. Necesitamos pensar en la referencia como si pudiera tomar aproximadamente cualquier valor, así que necesitamos un bloque de formación de señal de referencia que no nos permita pedirle al control un valor arbitrariamente grande. Te pedimos que dirijas. Y también limita generalmente la tasa máxima de cambio de la señal de referencia. En realidad era Chevy. No estaba avanzando en esa parte. Así que, por ejemplo, no se puede esperar que el brazo del robot salte 3 metros desde esta posición en una décima de segundo. Pero necesitamos otro dispositivo, un dispositivo de toma de decisiones, ¿no es así? Exactamente, pero hablaremos más de eso cuando comparemos el control de bucle abierto y cerrado. Debe haber un dispositivo de control en el bucle que nos permita afectar este proceso. Influencia. Por eso es necesario. Esto es necesario, porque los algoritmos de control se están ejecutando en el microcontrolador. Como se ha señalado en los capítulos anteriores del currículo, los microcontroladores tienen periféricos de 3.3 o 5 oV. Tal salida es insuficiente para accionar un motor eléctrico. Así que, la tarea del actuador es convertir estas señales débiles del microcontrolador en señales fuertes que es capaz de accionar un motor. Así que, para el robot, el actuador es el amplificador de señal y el motor eléctrico, que luego genera el par. O aquí, en un robot neumático, el actuador es una palanca de trabajo accionada por aire que genera fuerza. En la mayoría de los casos, el microcontrolador o una computadora grande es la unidad de control en el sistema. El grabado y el microcontrolador, pero conocen el opsamito WIP. Su función es ejecutar el algoritmo de control y decidir qué tipo de señal de control generar para el actuador en función de la entrada. Hay numerosos beneficios al usar un microcontrolador, ya que se pueden reconfigurar fácilmente y podemos modificar un parámetro en él incluso mientras el programa está en ejecución. Además, con el aumento de su potencia de cálculo, número, y complejidad de sus periféricos, pueden ejecutar casi cualquier algoritmo. ¿Y por qué solo usamos un microcontrolador o una computadora en la mayoría de los casos? ¿Qué otras soluciones podría haber? ¡Buena pregunta! Existen lazos de control analógicos cuyo sistema de control no es programable y las señales en el sistema no están digitalizadas. Su presencia está principalmente restringida a áreas especiales. Si se requiere alta velocidad, los circuitos analógicos se utilizan en su mayoría incluso hoy en día.
Dado que la mayoría de los ingenieros son del tipo visual, se utilizan muchos esquemas e ilustraciones en el campo de la ingeniería de control para ayudar a la comprensión. El diagrama que contiene los elementos de control y sus relaciones lógicas se llama diagrama de bloques, que ayuda a entender el funcionamiento y la función de cada bloque y las funciones de los bloques unidimensionales. Basado en lo que hemos visto hasta ahora, creo que ya puedes adivinar que en términos de principio de funcionamiento hay dos tipos de lazos de control: lazo abierto y lazo cerrado. Verás un diagrama de bloques para ambos. Eso es cierto, pero hablaremos más de eso en el siguiente video. Por ahora, te agradecemos por tu atención y te animamos a que sigas así. Por favor, recuerda que los capítulos del currículo se construyen unos sobre otros. Así que si hay algo con lo que quizás no estés familiarizado, probablemente lo encontrarás en un video anterior o en capítulos anteriores del currículo escrito. Muchas gracias por tu atención. Adiós.